Me ha caído muy bien la otra versión de Hugo también, la verdad. Esa versión seria, profesional, que se proponía cosas, ¿no? Y me ha recordado un poco al debate entre Messi y Cristiano, ¿no? De profesionalidad y talento puro con el que naces, de Maradona con Hugo Sánchez, ¿no? Uno muy disciplinado, el otro, y aún así era buenísimo, ¿no? Espectacular. Muy buenas, familia. Hoy os traemos un videazo que tenía unas ganas, yo creo que se va a notar. A ver, Carmen no lo conoce. No. Sacrilegio de la humanidad. No lo conozco. Cuando Hugo Sánchez era el mejor delantero del mundo. Hugo Sánchez, cariño, ha sido una leyenda en España, uno de los futbolistas más queridos de todos los tiempos y obviamente del Real Madrid. Y obviamente mexicano. Y hemos pasado por la cuna de Hugo Sánchez, tú y yo. ¿Dónde? Y hemos visto el estadio y hemos visto incluso sus estatuas y todo. Así que ahora sí que sí, de la mano de Hat TV, que nos vamos a suscribir ya, le damos un super like. Vamos a ver a una de las leyendas más grandes de todos los tiempos, que es mexicana y que triunfó en España en el Real Madrid. Vamos a conocer un poco su historia. Yo ¿no? lo voy a conocer porque como no sigo el fútbol, pues bueno, ahí vamos a ponernos a reaccionarlo. Si os gusta todo este tipo de contenido y también os gusta que os traigamos deporte, pues dadle un like, suscribíos, edita la cajita de comentarios y decidnos cositas bonitas. Y ahora sí que sí. Comenzamos. Contrario a lo que se piensa, los sueños nos despiertan. Nos levantan de esta pasividad de la vida, se vuelven el impulso para tener un objetivo en nuestro camino. Nadie se piensa a sí mismo como el vencido, sino como el vencedor. Pero la realidad es dura, y en ocasiones, para mantenernos férreos a nuestros objetivos, habrá que soñar con los ojos abiertos, para nunca olvidar nuestros propósitos. Después de todo, ¿qué tan malo puede ser soñar en exceso? La leyenda del Niño de Oro comienza con un rasgo que lo va a distinguir toda su vida, la determinación. Hugo entrenaba con mucho entusiasmo en las canchas cercanas a su casa. El fútbol se había convertido en aquel placer que no podía dejar. Con 14 años, ingresa a la selección olímpica juvenil, donde empezó a pulir su talento nato. Influenciado por el linaje deportivo de su familia, Hugo potenció sus habilidades. Cuando terminaba de entrenar con la selección olímpica, se quedaba con su hermana, Erlinda, gimnasta olímpica, para desarrollar las acrobacias que lo distinguirían en el futuro. ¡Mamma mía! Hugo debutó en la selección olímpica un año después y gracias a sus actuaciones en el Campeonato Panamericano del 75 y el Campeonato Mundial Sub-20, los Pumas le brindarían la oportunidad de jugar en el fútbol profesional. ¡Qué épico, chicos! Se me ha puesto la piel de gallina, ¿eh? Te he visto disfrutón con el Se vídeo. me ha puesto la piel de gallina, ¿eh? Mira qué estadio olímpico más bonito. Ahí. Yo he visto un partido. He visto un partido en el que ganó el América, por cierto. Luego me dicen que soy del América por este tipo de bromas. Pero no, ¿sabes? chicos, no. Oye, qué fuerte. O sea, cuando ya la pasión viene marcada un poco o está determinada en tu ADN, tu familia también El es talento, deportista, el el talento. Mi padre fue el que le dijo a sus compadres con una certeza y una seguridad: este niño va a ser el mejor jugador de la historia de México. Y sin decirle nada, dije: ya verás que voy a hacer los méritos y voy a hacer que no quedes mal con tus compadres. ¡Hostia! Al ¡Qué final de esa presión! temporada, los Pumas lograrían su primer campeonato de liga, colaborando con 7 tantos ese año. La evolución en cada torneo era evidente, consiguiendo la convocatoria a la selección absoluta para el Mundial de Argentina 1978, pero para su mala fortuna, esa selección sería una de las peores en la historia. Hugo seguía siendo constante, y para la temporada 78-79 obtendría su primer título de goleo compartido con Caviño. Consiguieron 26 goles cada uno. Para la 80-81, Joder, con Hugo las era un chilenas, jugador tú. consolidado Sí, en sí. primera división y el referente de los Pumas, que esa misma temporada volvió a coronarse campeón de liga. Cada vez se abrían más puertas para dar el salto a Europa, pero Hugo tenía una promesa pendiente. Estuve cursando la Universidad de México, entonces entrenaba en la mañana y estudiaba en la tarde. Pero yo no quise venir a Europa hasta que no terminase mi carrera, porque mi padre y mi madre pues, se esforzaron mucho por darme los estudios y la manutención. Dije, hasta que no termine mi carrera y les entregue a mis padres la carrera profesional, no me voy. El 14 de agosto de Hijo, 1981, Mamma mía. con su título universitario en la Muy mano bien. y con 23 años cumplidos, Qué responsable. Hugo firmaba con el O sea, Chicos, qué increíble la historia. sí. O sea, qué humildad, siendo ya una leyenda prácticamente, porque bueno, habéis visto, ¿no? Ahora los chavales que desde
Lamine Yamal hasta Mbappé, ¿no? Desde los 18 a los 23 ya parecen hasta mayores. Ya los jubilan y todo, ¿no? Y tienen el mundo a sus pies y él diciendo, no, le tengo que entregar a mis padres la carrera por la que tanto se han esforzado y luego yo ya iré a despegar lo que haga falta, ¿no? Me parece una responsabilidad y qué centrado para lo joven que era en esos momentos pensar de esa forma, muy centrado. Yo creo que eso es lo que también marca que tengas un buen futuro, ¿sabes? El ser responsable y consciente de lo que tienes en tus manos. Atlético de Madrid. Con el Atlético primero. Mientras que México celebraba la primera exportación nacional de los Pumas al extranjero, en España la noticia no fue del agrado del aficionado colchonero. En su llegada a Madrid, los periodistas que estaban en el aeropuerto le preguntaron qué esperaba en su llegada. Hugo quiere mostrar humildad en su respuesta, diciendo que él venía con entusiasmo a aprender, pero el periodista reviró que ese no era su papel, que él venía a mostrar, ya que el lugar se lo dieron a él por encima de un español. Unos días después, el director técnico que trajo al mexicano, José Luis García Traed, era cesado después de un problema de indisciplina. El desconocimiento del nuevo técnico Luis Cid Pérez Carriaga sobre las cualidades del chilango daría como resultado pocas oportunidades a Hugo para saltar a la cancha. Y cuando lo hacía, desde las gradas se escuchaba: "Indio, vete de aquí". La prensa publicaba titulares como "Queremos futbolistas, no mariachis". Y estando lejos de su país y de la gente que confiaba en él, Sánchez sintió lo más frío de la soledad. Estos 3 meses fueron tortuosos para Hugo. Madre mía, a ver, realmente tío, el fútbol saca lo mejor y también saca lo peor de la humanidad, ¿eh? O sea, las peores escorias del mundo las he visto yo en campos de fútbol, ¿eh? O sea, corear. A día de hoy, chicos, ahora nos estamos metiendo en la piel de alguien que lo vivió hace décadas. Sí. Pero es que a día de hoy se utilizan palabras como mono cada vez que sale alguien que es negro al terreno de juego. Sí. A lo mejor no se dice mono, pero se dice el o el típico canto de las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, sí, y como los gorilas, que es una canción de Melody que fue a Eurovisión. O sea, el fútbol, yo siempre lo he dicho, ha sacado lo mejor y lo peor de la gente, y la escoria más podrida del mundo va muchas veces a los estadios a desquitarse. Y te juntas, pues eso, una familia normal con un hijo que está viendo a su padre decirle mono a otro. Sí. Pues ¿qué va a aprender el niño? ¿No? Qué terrible que Hugo Sánchez haya tenido que vivir eso, y qué vergüenza. Antes estaba más permitido este tipo de comportamientos en los campos de fútbol, pero gracias a Dios ya se está conteniendo, se está penalizando mucho que una afición haga insultos racistas o de etnia hacia un jugador de fútbol, porque básicamente te marca mucho, es una falta de respeto gravísima. Ahí hay niños y gente adulta no puede hacer ese tipo de cosas en un sitio público, básicamente porque está delito. Muy mal. Es un delito, y está muy bien que ya se persiga, se criminalice a esas personas o a esas aficiones. Lo terrible, ¿eh? Pero bueno, les cayó la boca a todos. Le llamaban "queremos futbolistas, no mariachis". Es que el titular me parece penoso. Me da rabia leer algo así. Los periodistas de la época, como ahora, dando pena como siempre. O sea, pero dice, madre mía. Qué guay el periodismo que no hace este tipo de cosas, y el periodista que se va a una zona de guerra, y el periodista que se informa durante meses para sacar un titular, y qué asco el periodista de sección que la prensa amarilla del fútbol, que es un ave de carroña, que es pues eso, un carroñero, ¿no? O sea, yo a estos los cesaba inmediatamente. Terrible. El Atlético de Madrid no pasaba por un buen momento, y por la presión pensaron en deshacerse de él, pero Hugo prefirió reducirse la mitad del sueldo para poder permanecer dentro del club. Esta exclusión también la vivió con sus compañeros de equipo, y para darse a respetar tuvo que encararlos y llegar a los golpes. ¿Cómo? La luz tenía que aparecer, y el entrenador José Luis García Traed, quien lo había traído, regresó al banquillo. La situación le abrió la posibilidad de jugar más y en su posición natural, como centro delantero, y no por las bandas como lo había hecho con Luis Cid Pérez. A raíz de su primer gol el 29 de noviembre, Hugo volvía a oler sangre, y los goles comenzaron a llegar, mitigando aquel racismo que se mostró desde su llegada. Terminó la temporada con 12 goles y el equipo se alejaría de la zona de descenso. Su rendimiento aumentaba cada temporada, y fue en la 85-86 que ganaría su primer Pichichi con 19 tantos.
su instinto goleador, su gran remate y velocidad convirtieron a Hugo Sánchez en uno de los jugadores más peligrosos de España. Muy bien, muy Esa bien. misma temporada, con gran actuación de Hugo, el Atleti arrasó con Real Madrid en su casa. Y en la final de la Copa del Rey frente al Athletic de Bilbao, Hugo le daría el título a los colchoneros. Sus actuaciones no pasaron por alto a los grandes clubes de la región ibérica. En la 83-84, directivos del Barcelona llegaron a un acuerdo verbal con Hugo. Yo fiché, firmado. Hostia, ya en Bajaspar. Y nos fichamos un entrenador que se llama Terry Bene. Tenemos estos jugadores y hemos fichado a Hugo Sánchez para que juegue de 9. Yo tengo un jugador que es mejor, Archie. Y me llamó y me dice, oye, Hugo, lo siento mucho. Y le digo, sí, lo vas a sentir, pero mucho. Un año después, Joan Gaspar lo volvió a intentar, pero Hugo ya le había dado su palabra a alguien más. ¡Uy, que se me ha vuelto a poner la piel de gallina, tío! Espectacular. Es que era de los jugadores favoritos de mi padre, ¿Ah, sí? de mi tío Manolo. Sí, mira, Ostras, sí. Hostia, se acaba en el Barça. Me da algo, chaval. Me da algo. Oye, Mira, yo no odio al Barça. fuerte. Que yo soy no me gusta el fútbol, siempre lo he dicho. Pero si eligiera a alguien, elegiría el Madrid por mi familia, porque siempre ha sido del Madrid, ¿no? Pero tengo que decir que yo no soy el típico que es del Madrid y que odia a muerte al Barça. De hecho, lo respeto mucho, ¿no? Espectacular, ¿eh? Oye, ¡Dios! y las palabras de Hugo cuando le dice el Vas a Barça, arrepentir oye, y lo mucho. siento, al final no te fichamos, y él ahí como que ya saca su ego y dice, sí que lo vas a sentir. No Su te orgullo. preocupes que lo vas a sentir. ¡Ah! Mira qué bonito Qué el fuerte. escudo, Mira qué bonito, Gente me llama Oye, me Joan está Gaspar y gustando dice, mucho, oye, Hugo, Uf. tenías mucha razón. Queremos pagarte lo que tú quieras. Pero ¿ya firmaste con el Real Madrid? No he firmado. Por favor, te dejo el cheque en blanco y el contrato que tú quieras. Digo, no, lo siento. Ya me voy con el Real Madrid, pues estoy ilusionado. Es que los jugadores que se van al Real Madrid no se van por un cheque, se van por formar parte de la historia. O sea, porque tú puedes jugar en el club que tú, en el PSG de los putrimillonarios o en el que tú quieras, pero el que va al Madrid va por entrar en la historia Sí. del mejor club de la historia, ¿sabes? Entonces Sí. es diferente. Ahí buscas un legado y el legado de Hugo Sánchez es impagable. Digamos que El legado lo dejó en el Madrid, no en cualquier otro club. es cierto, o sea, ni siquiera yo que de fútbol no entiendo nada, ¿vale? Pero sí que sé qué es el Real Madrid o qué es el Barça, o sea, esos clubes de fútbol son como muy icónicos en la historia futbolística. Y No, el vivas Barça en no. China. El Barça lo siento mucho, pero desde Cruyff. Pero antes, no, o sea, Antes la no historia tanto, ¿verdad? La historia como la palabra historia Es el Real le pertenece Madrid, ¿no? al Real Madrid. Sí que es cierto que el Barça ha tenido sus despuntes y ahora con Messi otra vez los volvió a tener, pero el club como histórico es el Real El Madrid. Madrid. Es que aparte. No, me gusta que dejes también salir un poco a Pero no, reducir no. tus preferencias, tus gustos y que defiendas ahí lo que te gusta. Pero sí que es cierto que me llama mucho la atención eso, ¿no? La historia de un jugador, cómo te marca el entrar dentro de un club de fútbol o de otro. Te conviertes o en una leyenda o en un jugador más. Vamos a ver cómo sigue esto. Qué Aún fuerte. después de conseguir afianzarse y ganarse la afición del Atlético, Hugo sabía que sería muy difícil ganar Sí. títulos con los colchoneros y aferrándose estrictamente a sus objetivos profesionales, se marchó. En una operación atípica, para evitar las molestias de su afición, el Atleti hizo una simulación de venta a los Pumas para que este último lo vendiera al Real Madrid. Vaya. Es que El si 15 no- de julio de 1985, con el Estadio Olímpico como escenario, Hugo Sánchez Márquez se convertiría en jugador de uno de los clubes más importantes en el mundo, si no Pero es que el más importante. importante. El mexicano siempre tenía No muy hay claras duda, sus no hay metas, duda. tal vez un adelantado a su época en cuanto a la profesionalidad. Según se cuenta, se quedaba a entrenar más tiempo para perfeccionar sus jugadas. Tenía calculado las porciones que debía comer, la cantidad de visitas de familiares que podría tener al año, los días que podría salir para distraerse e incluso un tiempo para practicar su profesión. No me En su digas. primera temporada vestido de blanco, la 85-86, el Madrid rompió su sequía en el campeonato de liga y Hugo conquistó su segundo pichichi con 22 dianas. En un plano más amplio, Hugo competía en la Copa UEFA. En su primera experiencia internacional, ayudó con goles para que el Real Madrid se instalara en la semifinal para medirse ante el Inter de Milán. La ida en San Siro sería trepidante. En escasos minutos de iniciado el juego, los italianos se pusieron al frente. Cuando el Inter era un buen equipo. Hugo intentaba y el equipo blanco se sentaba mejor en el campo. La descolgada del equipo italiano inquietaba a la defensa madrileña y por la banda, un pase se convirtió en un peligroso tiro que pegaba en el travesaño.
Hugo con habilidad tomaba el balón por el centro del campo y desbordaba a sus marcadores. Mandaba un pase retrasado a los pies de Valdano que no pudo convertir. Mitchell centra a Valdano que remata y Hugo se queda cerca de cerrar la pinza. Los de blanco embestían con un pase filtrado de Gordillo y Hugo otra vez se quedaba cerca del remate. Instantes después, en un servicio largo, el guardameta José Manuel salía mal y le regalaba el balón a Marco Tardelli para encajar el segundo. Los merengues intentaron ser más ofensivos y en su mejor oportunidad un balón filtrado de Mitchell encontraría a Hugo, pero su tiro pasaba a centímetros del poste. El gol merengue llegaría en un tiro de esquina, obra de Valdano. Pero 2 minutos después, Salguero marcaba en propia puerta para concretar el 3-1. En la vuelta, el Real Madrid salió con todo y un remate de cabeza de Santillana advertía lo que estaba por venir. La presión era incesante y la oleada blanca ponía en peligro constante a los italianos. Mitchell se internaba en el área de manera peligrosa, pero Giuseppe Baresi lo detenía con falta dentro del área. Penalti. Hugo era implacable y metía el penal que los acercaba. En el segundo tiempo, en un tiro centro, Mitchell se quedaba muy cerca de hacer un golazo. La música, Los merengues conseguirían su segundo gol por obra de Gordillo. Pero los madrileños se complicarían con un penal en su contra que convertiría a Liam Brady. Sin embargo, un penal más a favor del Real Madrid, ejecutado por su killer Hugo Sánchez, empataba el global. Empate, 1-3 y 3-1. La ofensiva local daba la impresión de poder anotar primero, pero se acababa el tiempo regular y se iban a tiempos extra. El Madrid no bajó la intensidad y en un tiro de esquina aprovechaban el error de Senga que los acercaba al triunfo. La desesperación de los italianos hizo que se ensuciara el partido. Madre mía. Los merengues pondrían la estocada final con una gran descolgada entre el buitre Hugo y Santillana que pondría el 5-1 definitivo. Remontadas históricas del Madrid a miles. En la final se enfrentarían contra el Colonia. El Real Madrid dominaba los primeros minutos, pero sin mover el marcador. Sorpresivamente, los visitantes tomaban ventaja al 29 con una anotación que dejaba callada a las gradas. 10 minutos más tarde, los merengues se recuperaban anímicamente gracias al gol de Hugo. Hostia, es que me marcaba como churros, Y antes de terminar el primer tiempo, los locales le daban la vuelta al marcador que les permitía irse al vestidor con mayor confianza. Para el segundo tiempo, los madrileños aumentaban la ventaja en un centro que era peinado por Hugo y rematado por Valdano. Con el dominio del partido, el Madrid sería un vendaval a la ofensiva. Los locales no dejarían la sorpresa y el cuarto gol aparecería al 86. Madre mía. Santillana completaría la manita y le daba un gran resultado para la vuelta. El Olympiastadion de Berlín, Alemania, sería el escenario de la vuelta. Los alemanes eran más duros y esa fuerza la resintió Hugo, que sufrió un severo golpe que lo obligó a salir del campo. Oye, minutos más tarde, juegue. Pero a día de hoy los pantaloncitos que usan los futbolistas ¿Son tan cortos? no son tan cortos, ¿verdad? Es que me llama la atención la Son equipación. cortos, es verdad, Son muy cortos. ¿Son los cortos de o esa eran hombres época, tradicionales que se lo ponían por encima del ombligo? que se daban como vueltas y vueltas y vueltas. No Eso sé. lo hacíamos en el colegio al que yo iba a veces para llevar la falda más corta. Como que le daban la vuelta a la goma para levantar más la falda. Pero me da la sensación de que ahora son más cortitos, larguitos. No sé, es una chorrada, obviamente. Vendría Pero Colonia al juego. pues me Pero surge fue la hasta el duda. 72 que los alemanes convertirían el segundo.
Con grandes actuaciones de su portero Agustín, los blancos aguantaron el marcador hasta el pitazo final y así concluía el primer gran año para el mexicano. Hugo obtenía su primer campeonato internacional y un futuro promisorio con la quinta Qué del bueno. buitre. O sea, el primer año ya. En la y- temporada 86-87, el Real Madrid volvía a quedarse con la liga y el número 9 obtenía de nuevo el Pichichi, 34. esta vez con 34 goles. En la Copa de Europa, lo que hoy conocemos como la Champions League, el Madrid se encontró al Bayern Múnich en las semifinales. La ida la jugarían sin Hugo y en el partido los merengues recibirían 2 tarjetas rojas, cayendo por un marcador de 4 goles a 1. Madre mía. Con una chicos. losa Le muy metieron pesada, una. el Madrid no pudo remontar y solo pudo anotar un gol. Qué mal, qué mal. Sánchez no solo se diferenciaba por su gran juego, sino que su carácter también era distinto. El mexicano quería separar el trabajo de su vida personal, ya que sentía que hacer relaciones cercanas podía volverse problemático para sus objetivos. Ejemplo de esta frialdad se hizo patente meses antes de terminar esta temporada. Trascendió por el diario La Gazzetta dello Sport que Hugo tenía pláticas con clubes de la liga italiana. Se hablaba principalmente del Inter de Milán y también acercamientos de la Juventus y el AC Milán. Sus compañeros de equipo consideraban a Hugo un amigo, pero el azteca tenía claro que los compañeros de su club eran solo compañeros de trabajo. Molougui Vaya. llegó a decir, mientras esté, que siga metiendo goles. Es tan frío que esto no le va a afectar. Al final, el traspaso se trabó entre las directivas y con el tiempo todo volvió a la normalidad. Menos mal. En la temporada Oye, 80 qué fuerte. O sea, ¿quién lo diría? Porque claro, los ves a todos como un equipo y dices, va, compañerismo y demás, pero se lo tomaba muy, muy, muy profesional. O sea, De no hecho, eran es amigos. raro verlo tan así antes. Ahora es más normal eso. ¿Sí? Pero antes esa profesionalidad tan grande de entrenar muchísimo más, Cuidarte la dieta. no salir, les gustaba la fiesta, tal. Es que estás en el foco mediático de uno de los deportes más seguidos del mundo. Eres un guaperas, porque casi todos los futbolistas son unos guaperas. Y si no lo eres, da igual. Eres futbolista, igual te va a llover. Sí. ¿Entiendes? Gran dato, porque digo, y todos guaperas no, ¿eh? Pero No, es pero- cierto que Mira, los billetes. yo diré una cosa. Mi jugador favoritísimo de la historia, quizá sea David Beckham. Oh. A mí Beckham me encanta. Pero es que me encanta Todo. todo. Hasta ahora con 80 años, ¿no? No tiene 80, pero me encantó su trayectoria y todo eso. Creo que Otro pasó del por el Madrid. Real Madrid. ¿Cómo que qué pasó? ¿No? Claro que fue en el Real Madrid sus mejores años. También te digo que fue, o sea, ahí se juntaron una barbaridad que ganaron casi nada de títulos. Un Madrid con mala suerte. ¿Sí? Ahí estaban todos, ¿eh? ¡Buah! ¡Qué buena época! Los Pues se claro. llamaban los Galácticos. Nada, mi los amor. Galácticos. Con la primera época de Florentino. Ah, Florentino Pérez. Madre mía, todo esto me suena porque, claro, el telediario es la sección deportes. Si dura 15 minutos, son 14 minutos hablando de fútbol. Y el último minuto, simplemente una charla entre los dos periodistas. Que Y como están- no seas del Madrid o del Barça, ni siquiera tu. O sea, no solo no sale tu deporte, no sale ni tu club. Exacto. Pero sí, o sea, contrasta mucho esa forma de verlo tan profesional con quizá lo que uno pueda llegar a entender que pasa en los vestuarios de seguro que son amigos, salen a Sí. cenar, no sé qué. Pues no es tan así, fíjate, No, fíjate. mucha gente no. Cristiano es muy así también, ¿eh? Muy Sí, frío. muy centrado en esto es trabajo y de ahí ya. Venga, sigamos. Qué fuerte. 87-88, Hugo no dejaba de ser el mejor delantero de la liga, consumando su cuarto pichichi al hilo y siendo campeón 4 nacional veces, una vez tío. más con el Real Madrid. En la Otra Copa de liga más. Europa volvieron a quedarse a las puertas de la final. En cuartos cobrarían revancha al Bayern y el PSV sería su rival en semifinales. En la ida, el equipo español empataría un gol. Hugo marcaría el único tanto de los locales. En la vuelta, solo ¡Guau! necesitaban un gol para complicarle la vida a los holandeses, pero esa anotación nunca llegó. Y con un resultado final de 0-0, avanzaría el PSV por criterio de desempate. El momento más memorable de ese año se da en la jornada 32 de la liga. La Huguina era el sello de la ¡Wow! casa. Un remate aéreo, ya sea de tijera o de Mira chilena. cómo lo hace, La acrobacia de por sí era llamativa. Le daba un adorno especial a sus goles. Sí. La elegancia y facilidad para hacerlo Espectacular. asombraba a todos los espectadores. Pero lo que se vio en ese para partido él no le cuesta. fue la perfección de la jugada que lo identificaría como uno de los mejores delanteros en la historia del fútbol. Qué En máquina. la tú. liga, los Wow. merengues seguían intratables, consiguiendo su cuarto campeonato consecutivo. Sorprendentemente, Hugo no obtendría el pichichi. Baltasar, del Atlético Madrid, le sacó 8 goles de diferencia al mexicano. Hostia.
Perder el liderato de goleo caló en el orgullo del delantero que se proponía superarse continuamente. Jorge Valdano cuenta que alguna vez dijo que el mejor jugador era Maradona. Esto no le hizo gracia al mexicano, pues sentía que él estaba a la par de Diego y creía que todo el trabajo que hacía para ser el mejor no era reconocido. Para él, la mentalidad era importante y si creía que podía conseguir algo, debía creérsela de verdad. Enfocado en la liga y con las ganas de demostrar su calidad, los de la capital española fueron contundentes al ganarla por quinta vez consecutiva. Y Hugo, que tenía la espinita clavada por la temporada pasada, realizaría un extraordinario año al anotar 38 goles. ¡Hostia! Todos de un solo toque. Un récord que demoraría 22 años en ser batido. ¡Qué barbaridad! De un solo toque, tú. Se proclamó máximo anotador y recuperó el Pichichi, el quinto en su carrera, y fue reconocido con la bota de oro al mejor delantero de Europa. Pero las etapas acaban. Y fue así que después de vivir sus mejores años, llegó el declive de Hugo. Las lesiones lo alejarían del protagonismo y ni su voluntad férrea lo pudo evitar. Vaya. El Real Madrid perdía el dominio de España y Hugo se tenía que despedir del mítico Santiago Bernabéu. Su legado quedará en la historia del fútbol, Así es. pero en la memoria colectiva será señalado por su carácter, soberbio e incluso ególatra para algunos. Pero quizá todas estas actitudes solo eran reflejo de alguien que se creó un escudo para protegerse. Nadie quiere caminar mostrando su vulnerabilidad. En un mundo hostil donde cada persona trata de sobrevivir, no se puede culpar a alguien por defenderse. Los obstáculos de la vida nos preparan para esos golpes, para una lucha que nadie pidió. Hugo luchó con sus propias armas para mostrarle al mundo que podía soñar en grande. Logró ser el mejor delantero mexicano como se propuso. Y lo demás Así es. será una anécdota. ¡Espectacular! Me Buenísimo el vídeo, ¿eh? Me ha encantado el encantado. vídeo. Mira, de hecho aquí pone en edición de Jorge, ha salido también el guión por ahí de quién era. Hat TV, espectacular, ¿eh? Me ha encantado este vídeo. Qué bien narrado, cómo profundiza. Y me ha caído muy bien la otra versión de Hugo también, la verdad. Esa versión seria, profesional, Sí. que se proponía cosas, ¿no? Y me ha recordado un poco al debate entre Messi y Cristiano, ¿no? De profesionalidad y talento puro con el que naces, de Maradona con Hugo Sánchez, ¿no? Uno muy disciplinado, el otro drogas y tal. Y aún así era buenísimo, ¿no? Espectacular. Espectacular. Buenísimo. ¿Os gustaba Hugo Sánchez? Decírnoslo por los comentarios. Sí, y luego también te digo una cosa, las carreras futbolísticas acaban muy temprano en edad, es decir, tú con 30 y algo ya te retiras, pero tú eres joven. Luego, ¿cómo se debe de sentir ser una leyenda? Putrimillonaria. Putrimillonaria, luego, claro, Bueno, si has porque... jugado en el Madrid, sí, si no... Sí, y has sabido gestionar bien tu dinero, que también hay futbolistas arruinados. Sí. Pero luego, ¿qué haces en la vida? O sea, ya, ¿qué haces a partir de ahí? Ostras. Porque, claro, era tu pasión, pero... Un problema que muchos queremos tener. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Qué hago con tantos millones en el banco? Decidnos cuál ha sido vuestro jugador mexicano favorito. Yo obviamente me quedo con Hugo Sánchez e incluso uno de mis favoritos del Madrid. Lo que pasa es que en el Madrid han pasado muchos, entonces no te puedes quedar solo con uno, pero sí que está en el top de mejores de la historia. 100%, Sí, no sí, solo sí. de la historia mexicana. Así que si os ha gustado, dadle like, suscribíos y ahora sí que sí, nos vemos en un siguiente videito. Chao, chao.